Ni una palabra de esto. Os sorprendería lo enigmáticos que resultan estos sitios públicos a estas horas cuando los niños se están despertando y se preparan para ir al cole. Yo nunca he sido muy de parques, en mi infancia digo. Siempre he sido muy fría y distante con mis padres, y ellos siempre me lo han reprochado. Hubo una ocasión en la que mi madre me llamó monstruo. Ahora tendría razón. ¡Hostia! La diferencia que yo veo entre ellos y yo ahora es que yo ya no solo no le temo a la muerte, tampoco le temo a la vida. ¡Buenos días! ¿Me levantas? Hola. ¿Entonces acabas de llegar? Ruth, por favor. Ruth, ¿tú crees que si pongo en habilidades que tengo una amplia experiencia saliendo de marrones chungos servirá de algo? Venga, Gaby. No, Gaby. no. Va. A ver, hermano. Tanta astronomía y tan poca conciencia de la gravedad, ¿no? ¡Ay, pero no te diré! No tiro, no tiro. A ver, que dentro de lo que cabe no era mal tiro, ¿vale? Pero, pues vaya. ¿Tía? ¿Qué? ¿El medio ambiente? ¡Tu puta muerta, cabrón! ¿Mejor? No, sí, pero pero No me lo has contado. Pero no es... Qué fuerte lo tuyo. Ay, mi querida Roz. Al final eso es lo único que nos queda. Los recuerdos, ahora que no tengo cuerpo físico, son la base de mi existencia. Espera un momento. ¿Qué hora es? No tienes hora, ¿no? Pues muy bien, la verdad. Son las 1:20. ¿Podríamos ir a tomarnos un batido? Para bien o para mal, no soy la única que ha llegado tarde a la tutoría. Este chico de aquí es Antonio. Antonio es un ser de luz y como tal no voy a permitir que nada ni nadie le toque un pelo. Este pelo de aquí. Adelante. ¿Y bien? Verá, había pedido tutoría para revisar mi último examen. Ajá. Antonio, ¿verdad? Sí. El del 476. Cuesta tiempo. ¡Ay, un perrito! Aquí está. Mira, Antonio, por más que haya revisado tu examen, no puedo rascarte más puntos.
¿Qué pasa? Venías a muchas tutorías a principio de curso y lo llevabas todo al día. Tengo muchísimos alumnos, pero no esperaba este cambio tan repentino en ti. No puedo aprobarte por la cara, chaval. ¿Cómo que por la cara? Antonio, enséñale lo que has hecho esta mañana. No eres el único al que he suspendido con un 4. Antonio, que tienes todos los ejercicios hechos de forma impecable. Por favor. Si quieres aprobar mi asignatura, vas a tener que esforzarte más e ir al día. Esta es una perla mala que te ha corregido mal. Como estábamos haciendo al principio. Díselo. ¿Vale? No, hombre, no, Antonio, venga. Toma, por si quieres echarle un vistazo a tu examen. Aunque rápido, no tengo mucho tiempo. Bueno, en ese caso no se preocupe. Ya le estuve dando muchas vueltas. No hace falta. Siento haberle hecho perder el tiempo. No. Antonio, no, esto no va a quedar así, Nos ¿eh? vemos en septiembre. Tú, Cuídate, muchacho. tú te vas a enterar. Y tú, Antonio, ven aquí, que vamos a hablar. Antonio, ven aquí. Puedo traspasar cosas. Claro que lo he intentado, por supuesto. Pero, ¿sabéis qué? Es una sensación horrible, es súper rara. Es como cuando te pones un anillo muy ajustado y entonces obviamente se te queda atascado y no puedes sacarlo y entonces te agobias y entonces respiras y vas al baño y te echas agua con jabón, pero sigues pensando en tu mente que va a seguir ahí para siempre. Más o menos así. Pero sin duda lo más raro es traspasar personas. Antonio. Muchísimo mayor. Antonio, y hay que salir de la cama, ¿eh? Que no es el fin del mundo. Pero bueno, ¿qué pasa ahora? He echado currículums en todas partes. He hecho el imbécil en voluntariados. He pasado 4 años de mi vida en ese puto infierno para sacarme una carrera. Y ni de camarera me quieren. Gaby, no pasa nada, ¿vale? Tranquila. Aún podemos tirar de mis ahorros y del dinerillo que saco de mis pinturas. Además, no me debes nada. Desde que estás aquí, todo es más acogedor. Y limpio. Anda, pásame el cenicero. ¿Cuándo me lo vas a contar? ¿El qué? Sí, tu mierda. No sé, hay algo en ti que no anda bien. ¿Qué te pasa? Estoy cansada de que parezca que tengo un problema con el mundo. ¿Cambia? ¿Cómo? Sí, si sigues igual es porque aún no has dado con la tecla. Me he pasado toda mi vida intentando encontrar mi sitio. Y solo me ha servido para que mis padres me echen de casa. Bueno, quizás debas cambiar de estrategia. ¿Qué estrategia? Es más fácil de lo que piensas. No sé, ¿te has parado a pensar qué es lo que realmente te hace feliz? Nos pasamos los días escuchando a la gente decir qué es lo que debemos o no hacer para ser felices. Pero ¿te has parado a pensar qué te hace feliz? ¿Qué es lo que realmente te mueve? No sé, para mí la felicidad no es un estado, es una opción. ¡Abre tu mente! Ay, perdón. ¿Nos casamos? Si me gustasen las mujeres, me casaría contigo ahora mismo. Es broma. No, no lo era. En absoluto.
Por cierto, tengo que ir a hacer unas cosas. ¿Me acompañas? ¿A dónde? Un asuntillo tonto. ¡Fo! ¡Qué martirio de perro! Y entonces fuiste como una loca por la bolsa de pollo frito. A ver, éramos pequeñas. Aunque a día de hoy he de admitir que me sigue pareciendo injusto y que no me arrepiento. Hemos pasado toda la vida juntas. Tenemos momentazos, salvo los últimos años. Ya. ¿Me vas a contar ya lo de tu ex? Vale. Bueno, sabes que soy una persona que le encanta reírse, divertirse, pasarlo bien, vamos. Pero porque creo que la clave de la vida está en eso. Pero, no sé, para mí lo importante es encontrar la paz. El problema de las relaciones de hoy en día es que la gente quiere llenar sus vacíos personales con la persona que tienen enfrente. Y eso luego es un problema. Porque, claro, luego cuando no cumple con sus expectativas, ¿qué pasa? La relación se cae. Por eso yo no baso mis ilusiones en proyectos. O sea, las cosas son en presente, ¿sabes? Sí. Hay gente que están vacíos por dentro y lo llenan con su trabajo, con su pareja, con sus proyectos. Pero ¿qué pasa cuando todo eso se va? ¿Qué son? No son nada. Por eso yo intento entender que no necesito nada para ser feliz. Yo lo que propongo es una relación de crecimiento personal. Y creía que él pues no estaba muy ahí, ¿sabes? Además, en el sexo dejaba mucho que desear. Soy una bomba de relojería. ¿A qué coño? Un volcán de pasión superlativa. Te mataré de desamor. ¿Qué? ¿Me vas a explicar lo que ha pasado o...? A ver, ha sido un aviso. Se creía que podía vacilarme a su antojo y... A ver, de hecho lo ha hecho. Pero ahora se tendrá que gastar su asqueroso dinero en una ventana nueva. ¿Era el tío este que no... el que deja al perro encerrado todo el día en la terraza? Sí, ese. Bien hecho, entonces. No te puto pilles, soy una bomba de napalm. No te puto pilles, no quiero hacerte daño y tal. Escribo en Twitter 4 tonterías, que empiece la revolución. Soy guapete y autodestructivo, voy a romperte el corazón. Podemos follar, pero no te puto pilles. Lo hago por ti, no te puto pilles, soy una bomba de napalm. No te puto pilles, no quiero hacerte daño y tal. Fumo hierba cada